estarla atendiendo, sin chiquearla mucho, por favor. Y Normita ahora está mucho mejor, ¿sí o no? ¿O no? ¿No estás mejor ahora? ¿No estás mejor con Feli y con Chucho? O dinos, porque si no, pues mejor. Tú dinos. Parece que no, ¿verdad? Pero sí. Les aseguro que sí. Y gracias a Dios, hermanos. La verdad es que en donde ella vivía y como ella vivía, no garantizaba una estabilidad emocional que ella requiere. Y ahora ya está con ella ahí muy pegadita. Esperamos que no sea mucho trabajo para ustedes tampoco. Pero ahí están. Y de ellos salió, hermanos, de buen corazón. Ni siquiera a los pastores se los pedimos. Ella me vino a decir un día: pastor, si siente de Dios, nosotros queremos tener a Laurita, a Normita en nuestra casa. Y bueno, ¿tiene 2 días? ¿O un día? 3 días ya con nuestros hermanos Rubio. Y bueno, nosotros como iglesia vamos a estar apoyando a la familia Rubio para que también tengan apoyo de la iglesia. Amén. Gracias te damos, Señor, porque no solamente son palabras, sino son hechos. Porque dice tu palabra que la fe, si no tiene hechos, entonces está muerta. Pero la fe que nosotros proclamamos tener, la fe que nosotros decimos tener, tiene obras, tiene hechos, tiene realidades, Señor. Y esta es una de ellas que nos da ejemplo la familia Rubio, de poder ser hospedadores. Y tu palabra dice que mucha bendición tienen los que hospedan. Bendícelos, dales, fortaléceles, anima a Normita, sánala, Dios, ten misericordia por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, se termina la carta segunda del apóstol Pablo a los Corintios. Este capítulo 12 es tan pródigo, tan profundo de enseñanza, que yo no me siento hasta nostálgico en pasar al 13. De veras tiene una enseñanza muy bella, hermanos. ¿Cuántos pudieron entender bien la importancia de lo que Pablo recibió como revelación cuando varias veces le dijo: quítame de mí este aguijón, Señor? Y el Señor le dijo: no te lo quito, confórmate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil, ¿sí? Yo sé que esto no es parte, lo hemos dicho muchas veces, no es parte de la lógica humana, ni siquiera del sentido común, pero la verdad es que los que lo hemos practicado y vivido en nuestra propia vida, nos damos cuenta que es verdad. No todos lo han vivido de una manera profunda, y otros, aunque nos consta, pues a lo mejor todavía nos falta experimentar más todavía. Bástate mi gracia. Por tanto, Pablo decía una vez que entendió esto: me voy a gozar más bien en afrentas, o sea, burlas, en persecuciones, ¿qué dice? ¿En cuántas cosas me voy a gloriar?, decía Pablo. Debilidades, porque el amor de Cristo se va a manifestar de una manera más preciosa, para que habite en mí el poder de Cristo también, en estrecheces, en debilidades. Y termina Pablo diciéndoles a los corintios: ustedes me obligaron a tener que hablar como si estuviera yo presumiéndoles, como un tonto, pero yo lo hice para que ustedes se den cuenta del grande amor que tengo por ustedes, y para que no estén recibiendo a otros que dicen que los bendicen y piensen que yo pueda ser inferior a ellos cuando soy yo quien les ha traído la palabra. Y en un sentido, yo soy también alguien que Dios usa y soy el padre de ustedes porque yo los engendré.
En medio de ustedes yo les he demostrado el poder de Dios. No solamente las palabras, no solamente la lengua, sino hechos, señales, milagros, prodigios. Eso es lo que yo les he demostrado, dice allí, en el 12:12. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las otras iglesias? ¿Saben en qué? En que yo mismo no les fui carga. Perdónenme si los ofendo con esto. ¿Qué quería decir Pablo? Bueno, Pablo también, como Dios a veces lo hace, estaba ironizando. ¿Saben lo que es ironía? Decir algo que no es cierto como si fuera cierto. Pablo no había sido carga para los corintios de ninguna manera. Y dice, y si ustedes creen que yo he sido carga, pues en todo caso he sido carga en no cargarlos precisamente. Ustedes no han recibido demanda de mi parte, como ellos sí lo hacen. ¿Ustedes han sido inferiores a las otras iglesias? No. Más bien, en un sentido han sido inferiores a las otras iglesias, en que ustedes no me han mantenido, en que ustedes no han tenido la bendición de sostenerme con sus diezmos. Fíjense nomás qué tremendo. Pablo, teniendo el derecho de ser sostenido por ellos por sus diezmos, ahí sin embargo les dice, en eso sí están por debajo de otras iglesias, porque las demás se han preocupado porque no me falte nada. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero voy a ir por una tercera ocasión y estoy preparado para ir a ustedes. Tampoco les voy a hacer gravoso en esta ocasión. De una vez que les quede claro, yo no estoy buscando lo suyo, yo estoy buscándolos a ustedes. ¿Hay diferencia? Yo no busco lo tuyo, yo te busco a ti. En otras palabras, no me interesa que a mí me des, me interesa tu corazón. Me interesa que yo pueda servirte, me interesa que yo pueda ser de bendición para ti. Por eso te busco a ti, no lo que tú tienes. Ojalá y esta sea siempre igual en este lugar, en los pastores, nuestra bandera, hermanos. Nunca vamos a tirarnos al suelo para que nos den dinero. Nunca vamos a llorar para que nos sostengan. No va, y no por orgullo, no, sino porque esa debe ser la condición de un ministro de Dios. Que lejos de esperar que ustedes den o no, estamos para darles, aunque no den. Que sí dan, aunque no como debieran. Y dice Pablo, no busco lo suyo, sino los busco a ustedes. Porque ustedes no están obligados. Porque el principio es que los hijos no deben atesorar para los padres, sino que somos los papás los que debemos ver que no les falte nada a los hijos. Esto es importante. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice, y aún yo mismo me voy a desgastar del todo por amor de sus almas, aunque amándolos más, yo sea amado menos. ¿Por qué les hablaba Pablo así? En otras palabras está diciéndoles, miren, yo voy a seguir dándome a ustedes. Yo voy a seguir amándolos, aunque ustedes quieran a otros más que a mí. Aunque ustedes acepten a otros que los están engañando, de todas maneras, yo voy a seguirme desgastando a favor de ustedes. Era duro lo que Pablo estaba atravesando, hermanos. Pero admitimos esto, que yo no les he sido carga. Y sin embargo, y vuelve a ironizar, como yo soy muy astuto, los atrapé con engaño. Pero no había ningún engaño, en ninguna manera, sino que Pablo, al no serles carga, había ganado sus corazones. ¿Acaso
yo los he explotado por medio de alguno de los que he enviado a ustedes? Porque podrían decir, bueno, tú nunca nos explotaste, pero bien que mandaste a los demás que vinieran a quitarnos el dinero. Y todavía en eso Pablo les dice, a ver, vean si acaso yo envié a alguno de los que envié para que los explotaran. Cuando le pedí a Tito y envié con él al hermano, ¿los explotó? ¿Los presionó para que dieran? ¿Acaso no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas de ellos? ¿Piensan aún que nos estamos disculpando con ustedes? En la presencia de Dios y en comunión con Cristo hablamos. Y todo, muy amados, solamente para su edificación. No por estar buscando algo de ustedes. Lo que queremos es que ustedes maduren, que crezcan, que sean edificados. Pero me temo que cuando llegue, me temo que no los halle tales como quiero. Y me temo que yo sea hallado por ustedes como ustedes no quieren que yo llegue. ¿Cómo? Porque ustedes siguen con pleitos, con envidias, con enojos, con rivalidades, con maledicencias, con murmuraciones, con arrogancias, con desórdenes. ¿A quiénes se parecerán los corintios? Eso iba a decir, me quitaste la palabra de la boca, Chucho, a los de acueducto. A ver, vamos a ver otra vez, a ver si de veras los de acueducto. Fíjense, me temo que cuando yo llegue me voy a encontrar hermanitos que siguen con contiendas. ¿Qué son contiendas? Diferencias, peleas, con envidias. ¿Qué es envidia? Sentirte mal porque el otro tiene y tú no tienes. Con enojos. Bendito sea Dios que aquí no hay eso. Con rivalidades. Y las rivalidades están muy cercanas a los celos. Rivalizar quiere decir que prefieras a unos que a otros. Con maledicencias quiere decir mal. Con murmuraciones, andar hablando chismes. Con arrogancias o presunciones. Y de plano desordenadamente. Espero que cuando yo los vaya a visitar pueda humillarme delante de Dios entre ustedes y quizá tenga que lamentablemente hacer duelo, sufrir por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Cómo le pesaba al apóstol Pablo la carnalidad que los corintios tenían, hermano? Y era la segunda carta ya que escribía. ¿Cómo es posible, hermanos, que como hijos de Dios todavía manifestemos cosas como estas? ¿Es posible o no? ¿En dónde radica el mal? ¿En el orgullo? ¿Qué nos hace ser así? ¿Por qué no manifestamos el ser como los creyentes con todo el fruto del Espíritu? Imagínense un creyente que está lleno de amor, gozo, paz, paciencia, es benigno, es bueno, es lleno de fe, es humilde y se sabe controlar a sí mismo. Cuando alguien está plenamente lleno del Espíritu Santo, del fruto y del poder del Espíritu Santo, ¿sabe que no va a pecar nunca? Un cristiano que tiene estas características del fruto del Espíritu nunca va a fallar. El asunto es si los tenemos. Fíjense otra vez, lleno del amor de Dios. Y no solamente eso, está lleno de gozo siempre, de paz. Es paciente, nunca se saca de onda.
Benignidad, ¿qué es benignidad? Que no trata a los demás con tanta dureza, que le da a los demás, bondadoso, que es una persona de fe, que nunca se altera porque es una persona humilde, nunca presume. Y además, cualquier cosa que pase en la vida, él tiene dominio propio por el Espíritu de Dios. ¿Dónde podría pecar? Así que cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros fallamos, quiere decir que al menos en una parte del fruto del Espíritu estamos fallando, que no lo tenemos, y necesitamos arrepentirnos, necesitamos confesar nuestro pecado, necesitamos rogarle a Dios: Señor, lléname de ti, lléname de ti, Señor. Hoy en el WhatsApp me mandaba alguien decir: es que no puedo, es que me cuesta mucho trabajo. Y le dije: no puedas, no digas no puedo, mejor recuerda lo que la palabra nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben que algunos piensan que no pueden? Y de veras lo creen, están casados con esa idea. Sinceramente, ¿cuántos creen que sí pueden creyéndole al Señor? Más nos vale que lo creamos. Él quiere que nosotros le creamos. Que cuando tú te mires a ti y te des cuenta de esos defectos, de esos pecados, puedas decir: Señor, yo no me voy a conformar con eso. Yo no voy a estar siempre pensando que no puedo y no puedo y no puedo. Cualquier pecado, cualquier debilidad que tú tengas, no se vale como creyentes que nosotros digamos: es que no puedo, es que yo así soy, es que Pablo no les estaba dando chance, véanlo. No se han arrepentido, ese es el punto. No se han arrepentido. ¿Quién me puede dar una definición de arrepentimiento estrictamente literal? Muy bien, Vicky, dilo fuerte, por favor, ahí. Cambiar de rumbo. Arrepentirse es cambiar de rumbo, fíjense. No es solamente dolerte. Arrepentirse no es detenerte. Arrepentirse es ir de norte a sur y de repente cambiar de sur a norte. Eso es arrepentimiento, un cambio completo, un cambio absoluto. Ay, pastor, pues menos, es muy difícil eso. ¿Cómo voy a cambiar completamente? Bueno, ¿tenemos la fe o no la tenemos? ¿Le creemos a Dios y creemos que el Espíritu Santo, por medio de su poder, puede hacer esa obra en nuestros corazones? En los últimos 13 versículos del capítulo 3, de este 13, el apóstol Pablo se despide de los corintios y les dice nuevamente: voy a ir otra vez. Ya había ido 2 veces. Voy a estar con ustedes otra vez, pero quiero que haya claridad en todo. Es necesario que todo asunto que yo vaya a escuchar tenga el respaldo de cuando menos 2 o 3 testigos. Si solo este principio pudiéramos nosotros cuidar. Que cuando tú estés oyendo algo, no solamente es el que te lo está diciendo, sino que haya otros 2 más, cuando menos, u otro más, que corrobore y respalde lo que estás diciendo. Esperamos que la gente nos crea nada más a nosotros. Y cuando se trata de acusar a alguien, algunos con mucha sencillez aceptan la acusación del que les está diciendo, del que está acusando. ¿Sabes? El principio de la Biblia es un principio que Dios estableció. Tú no le creas a la persona que viene con el chisme. En todo caso, lo justo sería que cuando menos vengan 2. Cuando menos vengan 2. Y eso sí es necesario hablar de lo que se está presentando allí. Si no, claro que cuando la persona que falló es la primera que viene a confesarte,
ahí ya no hay vuelta de hoja. Ahí no necesitamos más testigos. ¿Por qué? Porque él mismo está admitiendo su pecado. Pero cuando se trata de terceras personas, no podemos nosotros aceptar, reconozcamos con qué facilidad aceptamos lo que otra persona nos dice de un tercero. Ni te consta, ni sabes que él te esté diciendo la verdad, no sabes si está aumentándole, no sabes si lo está maquillando y lo está poniendo de otra manera. A veces con el puro tono ya te están diciendo algo que no es como es. Pero cuando sí hay testimonio de uno más. Cuando yo vaya, quiero que por boca de 2 o 3 testigos se decida todo asunto. Vamos a Deuteronomio 19:15, por favor, porque esto lo estableció Dios. Este es un principio de ley que Dios había dejado y que es ratificado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Dice, un solo testigo, ¿qué? No bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Por eso vemos que en los juicios hay hasta un puñado de personas que pasan al estrado para hablar, para señalar, para testificar, para defenderse. No es una sola persona la que está, no es el juez que está ahí sentado quien va a terminar. ¿En qué se basa el juez para dictar la sentencia? En el testimonio de cuando menos 3, 4 personas, ¿no? Y todavía en Estados Unidos hay un estrado donde hay cuando menos de 10 a 15 personas que están juzgando todo lo que se está diciendo. ¿Cómo se le llama a ese grupo? El jurado. Y entonces de repente el juez dice, bueno, ¿ya oyeron todo? ¿Ya escucharon todo? Bueno, ahora demos tiempo al jurado que salga de aquí. ¿Y qué es lo que hace el jurado? Salen a un recinto, a un salón, se sientan y dicen, ¿cómo ven? Y cada uno opina. ¿Saben qué? A mí me parece que no hay elementos suficientes para condenarlo. Pero ¿cómo no? Si no oíste que esto y esto, sí, pero y esto y esto. Y ellos se pelean ahí para decir si es culpable o no es culpable. Y hasta que ya todos vierten su opinión, al final se tienen que poner de acuerdo. Y aunque algunos no estén de acuerdo, si la mayoría está de acuerdo, terminan diciendo es inocente o culpable. ¿Sí? Yo creo que esto que estaba viviendo Pablo era algo muy fuerte para él, porque él no tenía la necesidad de defenderse, por lo menos así debería de ser. Cualquier ministro no debería de salir a su defensa, sino que la iglesia debería de ser la que dé testimonio y defienda las acciones de sus pastores, ¿no? Y además también está defendiendo el llamado que el Señor le hizo. Entonces él ni siquiera debería de estar argumentando ni mostrándoles todas las maravillas que el Señor había hecho en su vida, porque eran evidentes. Había allí milagros, habían pasado cosas tremendas como para tener que él sacar todas esas cosas a la iglesia y decirles por qué él era el llamado, por qué él tenía ese ministerio, por qué se lo había dado Cristo. Entonces yo creo que toda iglesia no debe de estar ciega a las cosas que suceden, ¿no? Yo pienso ahorita en este cuate de la Luz del Mundo. Es evidente que muchas cosas había ahí ya turbias, malas, y bueno, pues aquí la iglesia también es responsable de no haber presentado esto en su momento con las autoridades de la iglesia, ya ni siquiera con las del mundo. Sí, nada más que ahí no hay autoridades de la iglesia. Ahí ese sí es el se gran pusieron. peligro de un lugar donde nada más hay un papa. Así es. ¿Verdad? Pero cuando hay un orden, cuando hay un llamado y cuando reconocemos el llamado que tienen las autoridades delante de Dios
y que es Dios el que hizo ese llamado y es Dios el que nos puso delante de la congregación, pues debería de haber un reconocimiento, debería de haber, la iglesia debería de ser la que defienda, no el ministro. Yo veo eso como la última opción. Pablo lo está haciendo porque no le quedó de otra. Parece que estoy hablando como si estuviera loco, porque yo no debería defenderme a mí mismo. ¿Qué posición deberíamos de adoptar los pastores de esta iglesia cuando de acusaciones se refiriera? ¿Y qué posición deben ustedes asumir? Viene al caso, y ahorita te doy la palabra, Chucho. Hemos tenido, y ustedes lo saben bien, lamentablemente, malos comportamientos de pastores en medio de nosotros en el pasado. Y hemos tenido que juzgar esas situaciones. ¿Pero qué con la iglesia? Vamos a suponer que alguno de ustedes tiene una acusación contra mí, algo serio. Lo último que yo debería de hacer es defenderme. Apenas vinieron a decirle a una hermana que me lo vino a decir, de otra hermana que decía cosas de mí. Cuando lo oí me dio risa, pero sí me pudo, porque es pura mentira. ¿Qué fue lo que yo hice? Luego fui con los pastores, por sí o por no, sepan lo que fulana está diciendo de mí. Y algo grave, ¿eh? No algo grave, algo muy grave. Por eso me dio risa, porque. Pero, ¿qué tal que los pastores sí creen? Ellos son los que me van a juzgar. Y más si lo dice con otras personas. ¿Se imaginan? Entonces yo tengo que venir con los pastores y decir, hermanos, me acabo de enterar de esto, como fue. Entonces ellos consideraron la situación, se rieron junto conmigo. Qué bueno que se rieron, porque me conocen. Pero qué tal que esto siguiera y que además ya no fuera una sola persona, sino que vinieran más personas a acusarme. ¿Qué se debe hacer en una iglesia? Pues la luz del mundo, pues no tiene más que Aarón. Él era el mero papas fritas y lo que él decía y hacía. Y los tiene embobados a todos. Y vean, es que pena es eso. Cuando hay testimonio desde su abuelo, su padre y ahora él de lo mismo. Las 3 generaciones envueltas en la misma situación de pederastia y de pornografía y de porquerías. Y ahorita lo va a juzgar Estados Unidos, no el pobre México, que tiene comprados a los jueces y tenía comprados este hombre a todos los funcionarios de Jalisco y algunos presidentes también. Pero ahora es Estados Unidos, ahora no tiene chance. Desde luego que todavía tienen que juzgar, pero yo creo que es culpable por muchas cosas que yo sabía desde hace 30 años. Pero ¿qué harían ustedes, hermanos? ¿Qué deben hacer ustedes? Supongan que yo soy acusado ahora, que el día de mañana, y te doy la palabra después de Chucho Abraham, el día de mañana me están acusando a mí de algún pecado grosero, de alguna situación difícil. Lo primero que tienen que hacer los pastores es reunirse y después llamarle al hermano Denis Morisset. Hermano, necesitamos que venga. Aquí el hermano Memo está siendo acusado. Y es desde luego de algo grave. Y entonces el hermano tendría que venir y me va a decir, a ver, Guillermo, ¿tú qué tienes que decir en tu defensa? ¿Y hay pruebas, pastores? Pues sí, hay esto y esto y esto y esto. A ver. Y lo que ellos determinen, oigan lo que les digo, estoy hablando de mí. Ustedes tendrían que decir amén, aunque me quieran mucho. Ustedes tendrían que decir, ni modo, nos duele el pastor Memo, lo quiero mucho, cuando menos 1 o 2 lo diría.
Lo quiero mucho y me va a dar mucha tristeza que ahora ya no pueda ser pastor. Lo incorrecto sería que ustedes como iglesia no estuviera de acuerdo con lo que el presbiterio o los ancianos, con el hermano Denis, determinaran. Eso no es correcto. Por mucho que me quieran, ustedes tienen que querer más a Dios y a la verdad. Y si yo, como ha pasado tramposamente, vengo con algunos de ustedes a llorar por la injusticia que me están cometiendo, ¿saben qué deben hacer ustedes? Pastor, lo quiero mucho, pero a lo mejor tiene usted razón, pero yo estoy creyéndole a la mayoría de los pastores. No crea que le doy la espalda, no se sienta mal, pero usted mismo nos enseñó que es el presbiterio el que debe dar la última palabra. ¿Hay duda en esto, hermanos, antes de darles la palabra? ¿Hay duda? ¿Saben por qué esto debe ser así? Porque esto nos protege a todos. Porque aunque yo presido a todos los pastores, yo no tengo chance de hacer lo que quiera y salir inmune. Y eso, si yo lo sé, si ahorita mismo me estoy comprometiendo al decirlo, para ustedes es una garantía. Porque no los voy a poder engañar nunca. Pero igual para Chucho, igual para Chevo, igual para Rubén, igual para David, igual para Beto. Aquí no se vale que uno solo se ponga a llorar con los demás, a convencer a los demás. Si no se trata de que entonces los 5 o los 6 estamos equivocados y solamente ese solito tiene la razón. ¿Es lógico? Por eso cada uno de nosotros camina derechito para que no haya problemas. Pero a Pablo lo estaban juzgando, por eso él dice, sean bíblicos contra mí. No me juzguen como lo están haciendo. Más bien ustedes reconozcan que entre ustedes hay toda esta lista de pecadotes. Y cuando yo vaya y ustedes me quieran atacar, acuérdense que para lo que vayan a decir en contra mía, tiene que haber 2 o 3 testigos. Porque si me juzgan de otra manera, no se vale. Chucho. Esta segunda carta de Pablo a los Corintios, dicen que es la más personal de él, donde abre más su corazón y nos relata muchas cosas que no relatan otras. En esta habla más de su persona o de experiencias que él ha vivido. Las otras son más doctrinales. Y desde el capítulo 12 y que estás iniciando el 13, él les pone cosas que yo creo que fue una lucha para él, tener que llegar a esta decisión Muy fuerte. de tener que defenderse, pero no se defendía él. Lo que quiero aclarar es que no era defensa de él, era defensa del Evangelio y de Dios. Por eso se atrevió a hablar así y empieza a decir, bueno, considérenme un necio por lo que voy a decir. No está bien lo que voy a decir, pero tiene que defender la postura del Evangelio, lo que él ha enseñado y ha predicado, porque están haciendo acusaciones muy graves sobre él. Están acusándole de haber robadose las ofrendas que él había recolectado. Vemos en el capítulo 8 y el capítulo 9 las ofrendas que estaba pidiendo a los corintios, argumentando que los macedonios habían participado para eso y iban a enviar esa ofrenda a Jerusalén. De hecho la enviaron, lo podemos ver en el libro de Hechos. Enviaron esas ofrendas por medio de Tito y el otro hermano que no se dice su nombre, ¿sí? Pero lo estaban acusando que usó astucia, argumentos falsos para sacarles dinero y quedarse con ese dinero, y como estas muchas otras cosas. Y como tú decías, bueno, hay ocasiones en que, o la mayoría de las veces, si no es que todas, nos tenemos que quedar callados ante una acusación. Así es. Quisiera es nada más presentar una experiencia, y voy a decir quién, pero no voy a decir por qué. El hermano Paco estuvo aquí como ministro, y cuando nosotros tuvimos que tomar una decisión en función de que él salía de aquí, no lo hicimos solos.
Fuimos con el hermano Wade Myers, no teníamos una cobertura, digamos, como iglesia. No estaba el hermano Denis Morissette, ya no estaba David Morris con nosotros, y fuimos a visitar al hermano Wade Myers. Me acuerdo bien cuando estuvimos con él, les pusimos todo. Ese viejo que hoy tiene 97 años Se puso a llorar. lloró, levantó sus manos al cielo y lloró de saber que un ministro estaba así. Y el consejo de él fue: causen el menos daño que se pueda a la iglesia. Y en base a ese consejo, nosotros decidimos tomar una postura e informar lo que informamos a la iglesia. Pero después empezaron a atacarnos. Empezaron gente que se fue. las murmuraciones, los chismes, empezamos a enterarnos. ¿Y qué dijimos nosotros? Sí, no nos defendamos. Callados. No vamos a aclarar, quedamos en esto, ¿sí? Si no nos tienen confianza, y nos dolió porque había inmadurez en la iglesia, no confiaron en la decisión que estábamos tomando, ¿sí? Pero no nos defendimos. Así es. Sí. Fíjense, si alguien viene y me ataca a mí con algo injusto, el principio, y esto es para que aprendamos todos, el principio no es luego defendernos. Eso lo hace cualquiera, y nosotros no somos cualquiera. Si yo estoy bien delante de Dios, ¿yo necesito defenderme? Razónenlo. Y si no estoy bien delante de Dios, ¿me sirve defenderme? Tampoco. Estoy a la mitad del libro, La vida de Nito Shane o Weishmani. Se los recomiendo, es su biografía. Qué maravilloso libro. Él fue un hombre de veras como Pablo, que sufrió a favor de la iglesia, cedió a favor de la iglesia y terminó muriendo por la iglesia. Pues en una ocasión, cuando estaba Mao Zedong peleando aquella guerra contra los mismos chinos y especialmente contra la iglesia de Dios, fue tal la pobreza y el hambre que hubo en medio de la iglesia, que Weishmani, que era la autoridad de cuando menos 50 pastores, él les sostenía con el dinero que le mandaban de Inglaterra y con algunas otras ofrendas que juntaba, sostenía la vida de esos pastores que estaban por toda la China predicando el evangelio. Pues sucedió que él estaba muy presionado porque se estaban muriendo de hambre por causa de la guerra. Y entonces él tenía un hermano que era químico. Y le dijo Weishmani a su hermano: oye, tú que eres químico y ahora que estamos en época de guerra, ¿por qué no fabricas medicamentos que podamos vender a los soldados, que podamos vender como abramos una empresa farmacéutica y si esto prospera, el dinero que recabemos nos va a ayudar para seguir sosteniendo a todos los pastores? El hermano le hizo caso, él se metió a administrar esa empresa farmacéutica y ¿qué creen? Prosperó y creció al grado de que fue la mejor fábrica de medicamentos, la mejor farmacia o empresa farmacéutica de todo China. Pero obviamente esto, como todo mundo lo supo, lo supieron los pastores. ¿Y quién creen que atacó a Weishmani en primer lugar? Los pastores. ¿Por qué lo atacaron? Porque decían que él había puesto su mano en el arado y se había enredado en los negocios de la vida. Que cómo era posible que en lugar de seguir predicando el evangelio, él se metiera de farmacéutico. ¿Cuántas veces nos podemos equivocar así?
cuando él lo estaba haciendo para darles de comer. Entonces un día le llaman por teléfono a su casa y contesta, hola. Y dice que su esposa, Pyun Lei, que era una mujer dulce, preciosa, escuchaba los gritos que le daban en el teléfono. Y dice que su esposo le decía, sí, sí, gracias, sí, 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 de acuerdo, gracias, sí. Pero del otro lado de la bocina eran gritos. Total que cuelga Guasmaní. Y entonces le dice su esposa, ¿quién te hablaba así? ¿Quién te gritaba? Dice, fue alguien. ¿Es creyente? Sí. Es de los mismos pastores que. ¿Y qué te reclamaban? Dice, pues tú sabes. ¿Y no les aclaraste? ¿No les hiciste ver? ¿Por qué no les dices que lo que estás haciendo es para ellos? ¿Por qué aceptaste que te gritara así? Yo nomás oí que le decía sí, 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 gracias. Y le dice Guasmaní, mira, cuando yo estoy hasta las nubes que bajo de predicar y todo mundo me aplaude y todo mundo me dice, ay pastor, qué maravillosa enseñanza, yo sigo siendo Nito Shen. Y cuando me tiran y me escupen y me atacan y me pisotean como ahorita, ¿sabes qué? Yo sigo siendo Nito Shen. Dios es el que está arriba de mí. Dios es el que me conoce. Yo no me voy a defender. Y no les voy a pedir que digan cuántos dicen amén. Pero ¿qué opinan, hermanos? ¿Esa es nuestra condición? Normalmente así actuamos, dejando que sea nuestro juez quien haga justicia, sobre todo como ministros. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos están señalando algo que no está bien o que es injusto? A ver, espérame, momentito. ¿Sí o no? Muy amorosamente y muy cristianamente. Pero a ver, esto que me estás diciendo no es así. Y más bien, y eso si no nos encabritamos y... ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estás diciendo cosas que no son ciertas. Tengo derecho a defenderme. Tenemos derecho a defendernos, pastores sobre todo. Desde luego que si hay algo muy grave de lo cual me acusen y eso afecte a la iglesia, por la iglesia yo voy a tenerme que defender, pero no por mí, no debería de ser. ¿Qué es lo que estabas tú diciendo? Abraham. Sí, hay una parte en la Biblia que dice que el espiritual todo lo juzga, pero él no es juzgado de nadie. Y Pablo, cuando llega a la iglesia en donde había pecado, dice que no hay ninguno entre ustedes que pueda juzgar. En mi caso pasó algo con un pastor y aquí lo que sucedió es que Dios nos dio sueños y palabras. Ni siquiera sabíamos que el pastor estaba en una situación, pero esa palabra yo le mencionaba al pastor, oiga pastor, Dios nos dio esto y habla, no lo entiendo, pero finalmente era hacia él. El Señor decía que estaba dañando a las ovejas y que después de 2, 3 sueños, incluso a mi esposa también le dio sueños y dio palabra y fuimos y se la llevamos varias veces. Al final de cuentas el que estaba en esa situación era él y la palabra era para él. Y ya al final de todo, en esa palabra hablaba acerca de muerte. Y pasó el tiempo, no se arrepintió.
y finalmente pereció en un accidente. Pero en este caso se buscó igual a una persona que estaba arriba de él y se le dio como en este caso, ¿no? que mencionaba el pastor Chucho, del hermano Paco. Se le dio una carta, y bueno, lo enfrentaron, pero finalmente él no quiso arrepentirse, siguió con lo mismo. Bueno, no sé si pueda decir lo que así muy en general lo que pasó, o nada más lo que estoy mencionando. ¿Sí? Dejémoslo así. Ok, pero finalmente aquí no había la mejor gente, ¿no? Ya después nos enteramos que no nada más fue con esta persona, en lo particular también me afectó y afectó a varias personas más. Claro. Pero aquí, o sea, lo importante es, bueno, a lo mejor no había alguien espiritual, ¿no? O sea, porque la palabra dice, bueno, muchas veces viene la gente y dice, oye, es que el pastor así, ¿no? En mi caso, llegaron a venir así para acusar a una persona, a un pastor, y yo les decía, bueno, a ver, ¿ya oraste por él? ¿Ya ayunaste por él? ¿Ya le pediste a Dios por él? No, pues no. Bueno, lo primero que tienes que hacer es llevarlo a Dios, orar por él, incluso ayuna por él, y entonces ya Dios hará, o Dios tendrá que hacer lo que tenga que hacer, al final de cuentas. Okay. Fíjense que además, cuando de juicio se trata contra autoridades como lo estaban haciendo con Pablo, yo creo recordar que les decíamos, hermanos, si hay alguna duda, vengan con nosotros. Siempre lo hicimos. Sí, porque es genuino el hecho de que a lo mejor a ti no te llena el hecho de que se le haya sentado o se le haya quitado. Demasiado, a ti te parece que no fue justo, pero tienes la posibilidad de venirnos a preguntar. Lo que no se vale es que saques tu propio juicio y condenes a los otros. Y más si son autoridades. ¿Lo ven? Eso no se vale. No aceptes acusación. Entonces, es importante, hermanos, por algo está saliendo el tema, porque somos hombres, porque seguimos avanzando y porque no sabemos qué va a pasar de aquí a unos años. Ustedes, si nos aceptan como pastores y como autoridades de ustedes, deben tener también un voto de confianza a favor de nosotros. Si no, ya no hay una relación. Y ese voto de confianza los obliga a tener una buena actitud a favor de las autoridades. Eso no quiere decir de alcahuetería como está sucediendo con la luz del mundo, en donde simplemente lo defienden aún sin saber, solo porque es su muy querido apóstol. No, hermanos, no estamos hablando de alcahuetear, pero sí estamos hablando de justicia, estamos hablando de respeto, estamos hablando de sometimiento a las autoridades. Aquí Pablo, lo vemos que dice, voy a ir por tercera vez, y lo digo como si estuviera ya presente. Ausente se los digo, a los que antes pecaron, y a todos los demás les digo, a todos, que si esta vez voy, no voy a ser suavecito, no voy a ser indulgente, puesto que ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Él no es débil con ustedes, Cristo es poderoso en ustedes, porque aunque fue crucificado en debilidad, Cristo vive por el poder de Dios. Así que Cristo, que está vivo, estará conmigo, en un sentido está diciendo, porque aunque fue crucificado, pues también nosotros somos débiles,
en Cristo. Pero igual que Cristo se levantó de la tumba, nosotros viviremos con Cristo por el poder de Dios en relación a ustedes. Sepan que aunque a ustedes les parezca que estamos perdidos, que somos menos que los demás, cuando vaya, ustedes van a ver el poder de Dios. Que así como Cristo se levantó de los muertos, yo voy a ir en ese mismo poder. Verso 5. Y viene una palabra de exhortación. Examínense ustedes mismos para ver si incluso están en la fe. Pruébense a ustedes mismos, que no conocen bien lo que ustedes son en Cristo y que Cristo esté en ustedes, a no ser que ya estén reprobados. Pero si no están reprobados, entonces espero que ustedes conocerán que nosotros tampoco estamos reprobados. Le pedimos a Dios que no hagan ninguna cosa mala, hermanos. Y no para que nosotros aparezcamos aprobados. O sea, no es porque me esté defendiendo, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos como reprobados. Eso no me preocupa, decía Pablo. Me preocupa que el juicio de ustedes los convierta en alguien injusto y malo. Porque nada podemos contra la verdad, sino más bien nosotros estamos a favor de la verdad. Pues nos gozamos de que seamos nosotros débiles, no importa, y que ustedes sean muy fuertes. Pues aún le pedimos a Dios porque ustedes terminen de ser madurados, perfeccionados. Por eso, hermanos, les estoy escribiendo estas cosas estando ausente, para no tener que llegar a ser severo cuando esté presente. Ojalá y a través de esta carta, cuando yo llegue, sus espíritus y su actitud sea otra. Es lo que les estaba diciendo. Porque Dios me ha dado autoridad, pero me la ha dado para edificar, no para destruirles. Yo no quiero destruirles. Y se despide. Finalmente, hermanos, les pido por favor que estén llenos de gozo, que estén caminando hacia la perfección. Anímense, hermanos, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos de acá los saludan. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Sí, debió haber sido difícil para el apóstol Pablo tener que enfrentar. ¿Saben cuántas cosas he enfrentado a lo largo de 47 años de pastor? ¿Saben cuántas cosas he enfrentado? ¿Con cuántas ovejas? ¿Con cuántos pastores? El día de ayer tuvimos un jaloneo muy fuerte con un pastor. ¿Y saben qué me movió a estar fuerte y voy a estar más fuerte si vuelve a repelar? Que estoy imitando a Pablo. Porque Pablo dijo, ni por un momento vamos a condescender con los fariseos. Y qué bueno que me callaste, Beto. Qué bueno que no me dejaste seguir hablando. Te lo agradezco, porque estaba yo como chinampina. Tú me viste. Qué bueno que Gerardo me dijo, aguante mi hermano, porque era él quien estaba enjabonando al otro. Y todo lo que yo hacía era apoyarlo, porque el pastor, y también nos equivocamos, estaba parado en una actitud totalmente farisaica. Pero además ni oía y además estaba diciendo tonterías. Qué bueno que ustedes no saben quién es. No es de aquí, no es de aquí. Pero igual, si hubiera sido de aquí, lo saben bien. Cuando alguien dice, también cuando yo hablo cosas que no, se me echan encima, ¿o no?
Y como yo hablo más que todos, más se me echan encima. Pero también reconozco, y muchas veces lo he hecho, algo que este pastor nunca hace, que me equivoco y les pido perdón. También de eso son testigos los pastores. Pero este hermano toda la vida ha sido así. Él aprovecha que yo llegue a faltar en alguna reunión para hacer cambios. Y un día me llamó a cuentas con otros 2 pastores. Y me sentaron a juicio ellos con este hermano en punta. No, que tú, que no sé qué, que tú acaparas, que... Todo lo que yo le dije fue, tengo 30 años haciendo estas reuniones de pastores. Por eso yo les presido, por eso, porque además estamos aquí. Pero no te ofendas, le dije, esta es mi casa y esta es la reunión que Dios me permitió presidir. ¿Quieres presidir tú? Haz la tuya. Así le tuve que hablar. ¿Sí? Les consta, les dije, que siempre he sido democrático, siempre les he dicho qué opinan. Esta reunión del sábado, que espero que todos los jóvenes vengan. A ver, pónganse de pie todos los jóvenes solteros, de 13 a 40, 50 años. Todos los jóvenes solteros. Párese. Todos los que se pararon están invitados el próximo sábado a las 6 de la tarde. No falten, por favor. ¿A las 4? A las 4, sí. A ver, chécale ahí. A las 4, yo dije mal. No falten, por favor. Va a estar bueno. Una hermana me escribió en la mañana, hermano, yo ya tengo casi 40 años, ¿para qué voy si siempre van puros chiquitos? No es cierto. Van a venir de todas edades y yo creo que ahora van a venir hasta de edad grande. Vengan. Le pedimos a Dios que, miren, ¿por qué la cité? En función de lo que estaba yo diciendo. Porque aunque va a ser aquí y aquí por el tamaño, no porque yo quiera que sea, ellos lo propusieron. Que sea en el Triunfo, dijeron, ¿no, Chucho? ¿Está bien? ¿Y cómo hacemos el programa? Pues hagámoslo como ustedes digan, les dije. Lo único que yo les pedí fue, déjenme abrir. Otro va a recoger la ofrenda, otro va a predicar, otro que es Jonathan va a dirigir la alabanza, que por cierto formó una orquesta de más de 20 chavos. Va a estar en grande la alabanza. Vengan, jóvenes. Papás, no solo déjenlos venir, empújenlos a que vengan. ¿Mande? Lo vamos a transmitir en vivo, sí, desde luego, para todos los adultos. No se vale que vengan adultos, no pueden venir adultos. Es para puros chavos. ¿Ok? Menos para chavos rucos, sí. Hermanos, hay principios en la Biblia que debemos respetar. Pero tengamos confianza. Ustedes son privilegiados. Porque a pesar de que pudiera haber problemas en todas las iglesias, sepan que los pastores estamos bien vigilados, bien protegidos, y que nos damos cuenta cuando los pastores pudieran no andar caminando bien. Yo estoy muy contento de que no estoy solo, de que tengo cuando menos 20 ojos sobre mi vida, o 22 ojos. Eso es bueno para ustedes, hermanos. Pero por lo mismo tengan cuidado de respetar a sus autoridades y de apoyar a sus autoridades, quienes damos la vida por ustedes, a pesar de todos los asuntos y vicisitudes que enfrentemos. Arturo, me da mucho gusto volverte a saludar. Bienvenido, chavo. El sábado en la tarde, aunque no venga este chavo, este ya no es un chavo, este ya está bien viejo. Entonces él ya no puede, porque además es padre de dos. ¿Sale? Estemos de pie, hermanos.
Tenemos algunos anuncios, hermanos. El próximo 30 de junio van a iniciar las comidas. Recuerden que pues todos tienen que comer. Nos gustaría mucho que se quedaran a comer acá para apoyar lo que se está pensando hacer. Junta de servidores va a ser el día 6 de julio, la junta de servidores, y se cancela varones el próximo sábado 22 por cuestión de la tarde de jóvenes. Y el ágape próximo domingo 23 de junio. ¿Qué es el ágape? Para los que no saben, es comunión entre hermanos. Vamos a estar comiendo juntos este próximo domingo en punto de las 2:30, 2:15 por allí, para que se traigan un platillo, las mamitas que guisan riquísimo, y se traigan un platillo para compartir. Vamos a iniciar de esa manera. Este domingo no va a haber venta, sino va a ser ágape para compartir. Hermanitas, están avisadas para que hagan desde el sábado en la tardecita la comida. Tráiganse un platillo, todas si pueden traer un platillo. Y para los varones que todavía no se han casado, tráiganse un pollo de aquí de la esquina. Normalmente se junta al final algo de dinero también para ir a comprar pollos. Vamos a recoger, cuando falta, vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Si ustedes han dispuesto en su corazón esto que es del Señor y lo han apartado para Él, pues vamos a entregárselo al Señor. Amén. Señor, te entregamos estas ofrendas, Padre. Entregamos estos diezmos, Dios, que te pertenecen. Gracias porque hemos sido grandemente bendecidos y nos has dado más de lo que a veces necesitamos, Señor. Lo podemos reconocer. Y tú has abierto las ventanas de los cielos, Señor, y has derramado bendición en todo momento hacia nosotros, aún sin merecerlo. Señor, te entregamos estos diezmos, Señor, estas ofrendas, en tu nombre, Jesús. Amén.